Paulo Freire nace en Brasil en 1921. En 1947 es director del Departamento de Educación y Cultura de Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasileña, en donde se asienta la base de su método. En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo dentro de la campaña nacional de alfabetización. Como consecuencia del golpe militar de 1964, debió abandonar su actividad, calificada de subversiva, y busca refugio en Chile, donde participó en diversos planes del gobierno democristiano de Eduardo Frei, como el programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria. Escribe en Chile Pedagogía del Oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago. En 1970 se trasladó a Ginebra, Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. Fue investido doctor honoris causa por muchas universidades de todo el mundo. Paulo Freire, el pedagogo de la liberación, muere el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil, a los 75 años de edad. Sus obras más reconocidas son La educación como práctica de la libertad, La pedagogía del oprimido y La educación y cambio. Contexto inicial del método de Paulo Freire. Paulo Freire conoció desde niño la realidad del noroeste brasileño, en el que hasta hace poco se vivía en esclavitud, en que por aquellos tiempos las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginadas del proceso social, político y económico, y sin participación alguna en las decisiones importantes para el país. Es ahí donde se introduce Paulo Freire, que intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de sus ataduras, única posibilidad de cambio de la sociedad. Imbuido del lenguaje de liberación surgido de las corrientes más avanzadas del catolicismo, que provocaron la teología de la liberación, y utilizando elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia. El pensamiento de Paulo Freire se enfoca en los hombres y mujeres no letrados, de aquellos que no podían alcanzar el mundo del conocimiento y el mundo de la conciencia. Para Paulo Freire, el conocimiento se construye, no se transmite, es el goce de la construcción de un mundo. La educación bancaria, el saber como un depósito, en donde el educador es el sujeto de la educación, que conduce a los educandos a la memorización mecánica de los contenidos, viendo al estudiante como un recipiente en donde se deposita el saber. La única acción del estudiante es archivar el conocimiento. Por medio de este método de enseñanza existe mayor pasividad y mayor facilidad de adaptar a los oprimidos al mundo. Según Freire, la educación bancaria es un instrumento de opresión. Educación problematizadora, diálogo liberador. Freire niega un sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria. Propone generar un diálogo entre el educador y el educando, en el cual tiene lugar el proceso educativo, educándose entre sí. Apunta hacia la liberación y la independencia, destruye la pasividad del educando, inicia el educando a la búsqueda de la transformación de la realidad. El opresor y el oprimido buscarán una liberación humanizándose a través de la educación. La dialogicidad, esencia de la educación como práctica de libertad. Descubrimos así que no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrante entre acción y reflexión, y por ende que no sea praxis. La palabra verdadera debe ser transformadora del mundo. La palabra inauténtica no puede transformar, pues es privada de su dimensión activa, se transforma en palabrería. Cuando la palabra hace exclusiva referencia a la acción, se convierte en activismo, se niega la reflexión e imposibilita el diálogo.
Los hombres no se hacen en silencio, sino en palabra, en trabajo, acción y reflexión. El diálogo es una exigencia existencial, porque es un encuentro de los hombres que transforman al mundo. Para Freire, la palabra tiene dos fases, acción y reflexión, que establece la praxis de proceso de transformación. La reflexión sin acción se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. El método de Paulo Freire. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar. Los planos políticos y pedagógicos ni se absorben ni se contraponen. La metodología surge de la práctica social para volver, después de la reflexión sobre la misma práctica y transformarla. El marco de referencia está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en su calidad de sujeto cognoscente, capaces de transformar su realidad. Pedagogía basada en la práctica, sometida constantemente al cambio, a la evolución dinámica y a la reformulación. La palabra y la imagen generadora. Las lecciones para los adultos se organizaban a partir de las palabras generadoras, por medio de diapositivas, fotografías, dibujos o carteles que generaban un diálogo. A partir de una palabra se generaba el conocimiento, pero la palabra debía ser significativa y relacionada con sus actividades o entorno en el que se desenvolvía. La alfabetización como camino de liberación. Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación. Solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización. Ser persona en la historia. El sujeto paulatinamente aprende a ser autor, testigo de su propia historia. Entonces es capaz de escribir su propia vida, consciente de su existencia y de que es el protagonista de la historia. Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace al hombre de su palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho de decir la palabra. Fases del método para la alfabetización. En la alfabetización es necesario seguir el método activo dialogal crítico. Primera fase. Levantamiento del universo vocabular. Universo de las palabras habladas en el medio cultural del alfabetizando, de los grupos con los cuales se trabaja. Se extraen los vocablos de más ricas posibilidades fonéticas y de mayor carga semántica, con sentido existencial y emocional. Segunda fase. Elección de las palabras seleccionadas del universo vocabular investigado. Tercera fase. Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar. Cuarta fase. Elaboración de guías flexibles que auxilien a los coordinadores de debate en su trabajo. Quinta fase. Descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos generadores.